El día de hoy quiero invitarte a que seas muy astuto, muy inteligente, que uses de una manera prudente la sagacidad espiritual. Porque en el último tiempo el diablo ha filtrado una mentira, un dardo tremendo en el pensamiento cristiano con respecto a la palabra de Dios. Es un dardo muy agudo que está ahí muy encubierto, muy imperceptible, pero puede hacer daño a tu fe, puede hacer daño a la vida de la iglesia. En ese dardo que el diablo ha lanzado, ha puesto en duda la veracidad de la palabra del Señor. ¿En qué sentido? Ha filtrado pensamientos para hacerle dudar al pueblo de Dios de que algunos versículos de la Biblia, de las cartas de Pablo, por ejemplo, pues que no son palabra de Dios, sino que son ocurrencias de Pablo. Fue algo que Pablo lo puso ahí por su propia manera de pensar, por su propia personalidad, por su propia voluntad, y que no fueron palabras que Dios le dijo que escribiese. Esa es una mentira aberrante. Es un dardo lanzado directamente contra la fe y contra la verdad de la palabra del Señor. Y ese mismo dardo, una vez que sea aprobado o aceptado por alguna persona, pues pondrá en duda también lo que escribió Moisés, por ejemplo, en la ley de Moisés, y lo que escribió cada uno de los siervos de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia, en ese momento queda en duda, porque queda sujeto a demostrar que no fueron ocurrencias, no son palabras inventadas por el autor que escribió ese libro bíblico, o que sí fueron palabras dictadas por Dios. Es un dardo asqueroso que yo te invito a que seas muy inteligente espiritualmente y no le des ninguna cabida. Bueno, la Escritura dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Todo lo que está escrito en la Biblia, fielmente, lo que nosotros tenemos fiel a los originales que han sido escritos, encontrados, ¿verdad? Bueno, pues es palabra de Dios. Y Dios tuvo mucho cuidado de que se escribiera su palabra tal cual es. Nunca va a ocurrir que Dios diga, pues es que yo le dicté a Pedro, el Espíritu Santo le dictó a Pedro un versículo, y como ese día a Pedro le dolía la cabeza, se sentía mareado, pues ese día no me escuchó bien y puso unas palabras que yo no quería que pusiera. Nunca Dios va a decir eso, nunca, jamás. Las palabras que están escritas, ¿verdad?, fieles a los originales, ¿verdad?, o sea, las traducciones fieles a los originales, y en este caso yo aprecio y moriré apreciando la versión Reina Valera. Es palabra de Dios, no son palabras de hombre. Y en toda la Biblia hay que tener ese cuidado, porque está ahí de una manera muy sutil ese dardo, está dañando, está minando, y de repente escuchas algunos comentarios aún de personas cristianas, ¿no? Cuando entramos a doctrinas complicadas, difíciles, que el pensamiento moderno no quiere aceptarlas bien, entonces empezamos a darle cabida a esos dardos sutiles que el diablo ha lanzado, ¿verdad? Para minar el conocimiento de la voluntad del Señor. Entonces, fuera esos dardos, esta es palabra fiel del Señor. Y bueno, en el libro de Deuteronomio y de Éxodo, donde encontramos la ley de Dios, la ley de Moisés, pues ese sería
esos dos libros serían candidatos perfectos para poner en duda lo que Dios dice. Porque en verdad, mira, apenas, este creo que es el 5.º video de la ley de Moisés. Y bueno, voy a grabar como 30, 40, a lo mejor 50 videos, pero no voy a explicar toda la ley de Moisés. He tomado una porción y creo que de ahí vamos a ser edificados. Pero bueno, a medida que entremos a conocer la ley de Moisés, esos mandamientos que están ahí, esos estatutos que Dios ordenó, te vas a rascar la cabeza, ¿eh? Vas a decir, ay, 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 ¿y a poco esto es palabra de Dios? Y entonces el dardo de Satanás, por ahí te está tocando, ¿eh? Entonces mucho cuidado, ¿eh? Esta es la palabra del Señor, es lo que Dios dictó a su pueblo, son sus mandamientos perfectos, santos, totalmente justos. Los entiendas tú o no los entiendas, los entienda yo o no los entienda, me guste o no me guste, es palabra de Dios, es lo correcto, es lo justo, es lo recto. Entonces, bueno, una vez hecha esta salvedad, continuemos, porque vamos a estar entrando en esos mandamientos que para mí son bellísimos, son perfectos, son hermosos. Y sin embargo, yo sé que muchos me van a decir que estoy loco, que estoy totalmente loco. Porque a veces los que dicen así quieren entender a Dios, salvaguardando el pensamiento moderno. O sea, yo, hombre del siglo XXI, quiero conocer a Dios, sí, pero mi parámetro para entender a Dios es los conceptos actuales. O sea, lo que hoy se piensa del matrimonio, del hombre, de la mujer, de la vida, de la homosexualidad, de los niños, del castigo de Dios, de Satanás, de la muerte, del dinero, los conceptos de hoy. Quiero conocer a Dios, pero sin renunciar a los conceptos que he aprendido en esta generación, los conceptos que he aprendido en las universidades, en los libros, en los expertos de hoy. Eso es un error garrafal, ¿eh? Es al contrario, para entender a Dios tienes que borrar todo lo que has aprendido, definitivamente. Y bueno, pues vamos a continuar. Estoy en el capítulo 13 de Deuteronomio y decía el Señor que si vinieran profetas, si vinieran soñadores de sueños y te dijeran algo y esto se cumple y luego te quieren llevar hacia dioses contrarios a nuestro Dios, al Dios de Israel, pues dice entonces que no le des oído a ellos porque Dios te está probando. Y ahí terminó el video anterior. Dios está probando, dice, para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios nos prueba para saber si lo amamos por encima de todo. Hay que amarlo por encima de todo, por encima del dinero, por encima de la edad, por encima del tiempo. Hay que amarlo por encima de la historia. Hay que amarlo por encima de los lazos familiares. Hay que amarlo por encima del amor a nosotros mismos. O sea, a Dios hay que amarlo por encima de todo. Él es primero, Él es todo. Y todas las cosas humanas que nos atan, que nos unen o que tenemos por grandes valores humanos y que de alguna manera son el motor de nuestra vida, son nada. Son nada. Y hay que renunciar a ellos por amor al Señor, para una mayor consagración. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Amén. Que así sea en tu vida. Que tu amor por Dios crezca cada día más y que esta petición del Señor se cumpla en ti, en tu casa, en tu familia. Que así sea. Tal profeta o soñador, ese que trajo cosas perversas,
de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino, por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal de en medio de ti. Aquí está una de las cosas a las que me refería, y esta es cosa menor, entiéndeme, esta es cosa menor. Vienen cosas más tremendas más adelante, y te repito que, ay Dios mío, cuando entra uno a esta ley de Dios, a esta ley de Moisés, dictada por Dios, empiezas a temblar y no hayas cómo acomodar esa verdad, ese mandamiento, no hayas cómo acomodarlo a tu vida. Dice aquí, tal profeta o tal soñador debe ser muerto. Debe ser muerto. Hay que matarlo. Eso es lo que está escrito aquí. Ahora, debo aclarar lo que ya dije en videos anteriores. Esta ley de Moisés fue dada, atención, exclusivamente para el pueblo de Israel. Ellos sí tenían que cumplir esto, totalmente. Porque esto es lo correcto y esto es lo justo delante de Dios. Cuando el pueblo de Israel encontraba un falso profeta así, el pueblo de Dios tenía que matarlo. Y al matarlo, Dios no se los contaba por pecado. Al contrario, por obediencia. Entonces, esta ley es dada otra vez para Israel, no para las otras naciones como nosotros, que somos gentiles, pero a nosotros nos da una idea de lo que sería lo justo y lo correcto. Eso sería lo justo, lo correcto, delante de Dios, no delante de los hombres. Delante de los hombres es otra la justicia. Ahora, yo vivo en un país llamado México, ¿verdad? Y está Argentina, Alemania, Japón, China, ahí están todas las demás naciones. Cada nación tiene sus propias leyes, basadas en lo que esa nación cree que es lo justo. Bueno, no hay leyes más justas que las que Dios da en su palabra. Esto es lo justo. Entonces, ellos sí tenían que hacer esto. Nosotros como mexicanos no es de que llega este domingo a la congregación invitado a un profeta y resulta que es falso profeta y antes de que salga de la iglesia hay que matarlo a pedradas o que no podemos hacer eso. Nuestra nación está sujeta a otras leyes. Pero esta ley, que es la ley de Dios, es la perfecta, es superior a todas las leyes humanas. Esto sería lo perfecto. Entonces, entendamos entonces esta justicia de Dios y, repito, mandamientos como este, en primer lugar, entendámoslo. No es una orden para nosotros, los gentiles, era exclusivamente para el pueblo de Israel. Eso que nos quede muy claro. Muy bien. Caso de la mujer adúltera que tiene que morir a pedradas. Caso de la hechicera que tiene que morir a pedradas. Y aquí está este otro, ¿verdad? Sigo adelante. Dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. Mira, esta situación de que alguien te quiera apartar del camino, no aplica nada más a un profeta, aplica hasta a un familiar también. Dicen, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentiréis con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Esto es más fuerte todavía por el lazo familiar que el mandamiento anterior de matar a aquel profeta. Esto es tremendo. Aquí ya va con la familia.
Mira cuál es el celo perfecto de Dios. Y este mandamiento de el que te quiera apartar del camino, dice aquí, no lo compadezcas, o sea, se terminó la compasión. ¿Tenemos que compadecernos con la gente? Sí, pero hay un límite del compadecerse. A veces la orden de Dios es no lo compadezcas, no lo compadezcas. Y nosotros, ay, pobrecito, y esto y lo... No lo compadezcas. Es como un hombre rebelde que aborrece a Dios, detesta a Dios y se tira al vicio y está ahí drogado y todo borracho, tirado ahí, y alguien pasa y dice, pobrecito, está enfermo. Y cuando Dios te revela que es un hombre rebelado contra Dios totalmente, que odia a Dios, no lo compadezcas, no lo compadezcas en nada. Y aparte dice más, dice, y no le tengas misericordia. Fíjate qué tremendo, ¿eh? El mandamiento de que seamos misericordiosos es un mandamiento universal de parte de Dios. Pero hay veces que Dios dice, en este caso, no tengas misericordia. Como en este caso, que de la orden que él daba. Mátalo. No tengas misericordia, mátalo. Tendrán que matarlo. Ahora, estaban las autoridades puestas por Dios que tenían que cumplir estos preceptos, ¿eh? Esto es importante saberlo. Y dice, no lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Qué tremendo, ¿eh? Aquí está la orden más difícil. Tu familiar debe ser el primero que levante la mano para matar a ese familiar. Qué tremendo, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Verdad? Yo no sé si te dan ganas de apagar este video, pues apágalo si quieres, no hay problema. No hay problema. Pero, déjame darte una enseñanza que a mí en lo personal me ha servido mucho. Cuando leemos la Biblia toda, llegamos a una conclusión preciosa. Dios es bueno. Dios es bueno. Llegamos a otra conclusión. Dios es amor. Fíjate que como que ya choca con lo que estoy leyendo, ¿verdad? Pero déjame seguir. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es justo. Nunca Dios pide algo injusto. Jamás. Y te puedo nombrar 10 cosas, 10 virtudes de Dios. Por ejemplo, Dios es santo. Él es santo. En Él no hay mancha, en Él no hay pecado. Hay 10 virtudes que yo amo en Dios, que no son negociables. No las negocio por nada, con nadie. No las pongo en tela de duda jamás. Lea lo que yo lea en la Biblia, lo entienda o no lo entienda, Dios es bueno. Eso no lo cambio. Lea lo que yo lea en la Biblia, por difícil que me parezca, por inentendible que hay algo que no cambio. Dios es amor. Dios es justo. Dios es santo. Y cuando yo establezco estas cosas, después de haber leído, conocido la palabra del Señor, ahora sí puedo leer todo lo que sea y no me asusta. No me asusta. Para nada, no me asusta. Porque por encima de eso que estoy leyendo, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es santo. Amén.
estas columnas de fe, para mí son columnas de fe, que he establecido en mi vida personal, me han ayudado como no tienes una idea, incluso en mi vida personal. A ver, murió mi madre, no me tocó ver que se convirtiera a Cristo. Otra vez, murió mi madre y no me tocó ver que se convirtiera a Cristo. Y nosotros tenemos que seguir amando al Señor, sirviendo al Señor, sin ninguna duda. Si se convirtió o no se convirtió, ese es un asunto entre Dios y mi madre. Eso no cambia mi amor por Dios. Y puede ser un hijo, puede ser una enfermedad. Puedes tú ser un siervo de Dios que de pronto le dicen tienes cáncer o tienes una enfermedad de muerte que te quedan 3 meses de vida o 6 meses de vida. ¿Cambiará esto tu amor por Dios? Y pudiera poner más ejemplos. Entonces, nuestra relación con Dios no debe ser negociable y tiene que estar basada en lo que Él es. Entonces dice aquí, mata a tu hijo, mata a tu hija. Qué tremendo, ¿verdad? Y vuelvo a subrayarlo porque es necesario, porque sí, en serio. A lo mejor antes de que termine este video ya tengo ahí 10 comentarios diciéndome cosas duras, ¿verdad? Otra vez, estas son las leyes que Dios le dio a su pueblo. Ellos tenían que hacerlo, tenían que obedecerlo. Nosotros no. No. En primer lugar, porque no son leyes dadas a nosotros. Nomás por eso, para empezar. Y como no es una ley dada para nosotros, no aplica para nosotros pecado si no lo hacemos. No. Es para que entendamos lo que debiera ser lo correcto y lo justo. Y no podemos hacerlo, repito, porque nosotros como nación tenemos otras leyes que no son tan justas, pero tenemos otras leyes. Hay leyes, muchas, vamos a ir viendo muchas leyes que Dios les dio que sí aplican para nosotros, porque sí las podemos hacer nosotros sin ninguna confrontación con nuestras leyes de la nación donde estamos. Le apedrearás hasta que muera. Por tanto, dice, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cómo aplicaría para nosotros? De alguna manera, bueno, aléjate de toda persona que te quiera apartar de Dios. Establece una relación muerta, o sea, mátalo. ¿Mátalo en qué sentido? Mátalo, mata tu amistad con la persona. Mata tu relación con la persona, por decirlo así directamente, ¿ok? Corta la relación totalmente, en ese sentido. Dice en el versículo 11, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Dios da ahí una razón, Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido del medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Ahora aplica para otras personas, Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, o sea, que salieron por ahí otros hombres haciendo lo mismo,
Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. Y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza. Y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. Todo ello como holocausto a Jehová tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. Qué tajante, qué contundente es Dios para con el pecado. A mí me muestra esto una gran verdad que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Que a veces hay situaciones terribles de pecado en nuestra vida, aún en nuestro pasado, y no queremos cortarlo totalmente, matar totalmente esa tentación, ese pecado. No queremos pasarlo por fuego, que se consuma. No hacemos eso, Aquí también vemos que la justicia de Dios llega también a través de brazo humano, porque Dios está dando la orden. Quémanos, quema esa ciudad con todo, aún sus ganados. Pero me encanta entonces esa postura radical que tú tienes que tomar y que yo tengo que tomar. ¿Qué cosas hay en tu vida personal? Si eres varón, ¿qué cosas hay en tu casa? Si eres cabeza de familia, ¿qué cosas hay allí en tu esposa, en tus hijos, que no le agradan a Dios? ¿Andan tus hijos en contaminaciones espirituales? Corta eso, acaba con eso. Párate como varón de Dios y prohíbeles tal cosa y hazlo. Yo tuve que hacerlo en su momento. Fidelidad a Jehová, amor por Dios. Y cuando nosotros nos paramos en medio de nuestra casa, delante de nuestra esposa y de nuestros hijos, y tomamos una posición así firme, esta casa es para Dios, aquí se honra a Jehová de los ejércitos, aquí vamos a guardar los mandamientos del Señor, y los exhortas, y les prohíbes lo que hay que prohibirles, y les estorbas para que no hagan cosas desagradables al Señor, sea amistades, ciertas actividades de diversión, por ejemplo, diversiones malas, programas inmundos de televisión, amistades impuras. Porque a veces, aún como siervo de Dios, yo he conocido muchos siervos de Dios, que son lindísimos y predican muy bonito y están en la casa del Señor y bueno, olvídate. Sin embargo, le dan permiso a sus hijas de que anden con impíos en noviazgo, y a la inversa también. Entonces, ¿dónde está esa consagración para Dios? Si el mandamiento está claro el mandato de Dios. Y así pudiéramos aplicarlo a muchas cosas, Entonces, me encanta. Esta posición de Dios es de córtalo, mátalo, que no viva esa tentación, que no viva más. Todo lo que te quiera apartar de Dios, avaricia, por ejemplo, córtalo. Si andas muy afanado en tu trabajo y no le sirves a Dios, corta ese afán. Si eres una Marta en casa que te pones a hacer todas las actividades de casa y te olvidas de Dios, afanada y turbada, y no le das el tiempo a Dios, no oras, no lees la palabra del Señor, le dedicas más tiempo a las telenovelas, a las películas en la televisión, a los programas esos asquerosos donde hablan de los artistas, donde es pura crítica y murmuración y adulterio y alaban las cosas desagradables al Señor, esos programas de espectáculos llenos de homosexualismo. Y ahí estás, y risa. Corta eso, mata eso. Todo eso te quiere apartar de Dios. ¿Ves cómo sí tiene aplicación a nuestra vida? Me gozo. Te dije que íbamos a ir entrando en esto. Ay, Dios mío, yo amo la ley de Moisés. Es bellísima. Y la amo porque no se equivocó Dios al ponerla tal y cual está.
y para nosotros, aunque no es mandamiento, sí nos da la medida justa, el parámetro justo, el consejo justo de cómo la debemos aplicar en este tiempo a nuestra vida. Leamos en el Señor. Bendiciones.